Bueno, chicas, espero que estén disfrutando de esos mates y que ahora, cuando estamos terminando esta parte del viaje, podamos tomar todo lo que ha sido este día y dar gracias a Dios porque ha estado con nosotras, porque ha hablado a nuestro corazón, porque hemos visto al Señor también en el abrazo que nos dieron, en la mirada, en la sonrisa. Es tan lindo eso, ¿no? El amor práctico cuando estamos juntas. Recién decía, voy a tomar lo que acaba de decir Graci sobre el sincero. Ustedes saben que, y lo comentaba anteayer, creo, con las chicas, en Italia, en Florencia, Miguel Ángel talló una estatua que se llama, es muy conocida y se llama el David de Miguel Ángel. Y cada año miles y miles de turistas van a ese lugar a admirar, a observar esta obra de arte que talló con tanta precisión y con tanto talento Miguel Ángel. Pero las personas que conocen, yo no he tenido la bendición de conocer un lugar así, pero las personas que han ido y comentan sobre ese lugar, dicen que hay pocas personas que se dan cuenta que en uno de los pasillos hay toda una serie de esculturas que Miguel Ángel dejó por la mitad y que él las llamó las cautivas. ¿Por qué las llama las cautivas? Porque son esculturas, obras de arte sin terminar. Y de alguna manera él dice, una de las cosas de sus frases como artista, él decía: yo miro el mármol, pero no veo mármol. Cuando veo un pedazo de mármol, yo veo ya la figura, el sueño, lo que él ha visto ahí, y después sencillamente lo que hago es esculpir, cincelar lo que yo ya he visto. Entonces, él las llama cautivas porque él piensa, es que todavía de alguna manera no están totalmente liberadas porque no están terminadas. Entonces, están un poco cautivas. Yo pensaba, en Efesios capítulo 2, cuando el Señor dice que nosotras somos la obra maestra de Dios. Somos eso que Él, como dijo recién nuestra hermana, toma con el cincel y sabe cuál es la forma, sabe cuál es el destino, sabe cuál es el diseño, sabe. No hace dos mujeres iguales, no hace dos diseños iguales. Si nosotras pudiéramos hoy tomarnos el tiempo de leer el Salmo 139, que alguna creo que mencionó en el taller, nosotras leeríamos allí que el Señor diseñó nuestra vida desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra mamá. De hecho, cuando a Jeremías Dios le habla, le dice: Jeremías, yo te he llamado a vos antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Tal es el diseño y el propósito de Dios para tu vida, que lo ha diseñado antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, chicas. Y a veces comparto que todo en la creación de Dios, nosotras recién salimos allá afuera y nosotras decíamos: ay, estos mosquitos, ay, los mosquitos. Pero todo en la creación de Dios, hasta un mosquito, tiene un propósito, ha sido creado con un sentido. Todo. Ahora, ustedes piensen, la mayor creación de Dios, la frutilla de la torta de la creación, ¿quiénes fueron? Nosotras. Y muchas veces nosotras no sabemos para qué estamos, no sabemos cuál es nuestro propósito, no sabemos cuál es nuestro diseño. Y lo que es peor, miren, nosotras, acá está Guille, nosotras en casa tenemos un perro que se llama Frodo y un gato que se llama Sam. Y es el gato de Guille. Y yo nunca me he levantado y Frodo ha dicho: hoy no quiero ser perro, hoy quiero ser gato. Jamás.
porque toda la creación de Dios responde al diseño, al propósito con que fue creado. Pero nosotras, no solo que a veces nos levantamos y no sabemos para qué estamos acá en este mundo, sino que a veces nos gustaría ser, y me gustaría ser María Marta a mí, porque me parece que su vida es más fácil, porque me parece que no tiene tantos problemas, o porque pensamos que miramos el Facebook de la otra y decimos, che, mirá las vacaciones que se tiró esta y yo no puedo salir de la cuadra de mi barrio. Y entonces decimos, me gustaría otra vida, me gustaría otro diseño, me gustaría otro propósito. Nos engañamos pensando que si nosotras tuviéramos otra vida, entonces seríamos felices. Y la verdad es que cada una tiene que encontrar el propio diseño, el propósito y el sentido de Dios, que es único y que no se va a repetir. Por eso yo pensaba, hasta que nosotras no encontremos en Dios el verdadero diseño de nuestra vida, hasta que nosotras no encontramos en Él quiénes somos realmente, vamos a vivir en este mundo intentando buscar en lugares imposibles de encontrar el amor incondicional. Lo buscamos no sé, en una pareja, en un esposo, en un novio, en nuestros hijos, en las madres, en los padres, no sé. Pero intentamos buscar amor incondicional en lugares imposibles de encontrar. Porque hay un solo lugar, hay una sola persona, un solo ser que puede darnos ese amor incondicional. Y es nuestro Dios, el que nos creó, nos diseñó y sabe para qué estamos en este tiempo. Acercarnos a su corazón, escucharlo. ¿Cómo lo escuchamos? Obviamente Dios no habla con voz audible, a no ser alguna situación que no sé, nunca me ha pasado. Pero lo habrá hecho, lo hizo en la palabra, tal vez lo haga, no lo sé. Pero es hacer silencio para escuchar su voz a través de esto. ¿Por qué muchas veces decimos, acércate a la palabra de Dios? Acércate, lee la Biblia, porque acá está la voz de Dios para nuestra vida. Acá está la voz de Dios. Y nosotras estamos con tanto ruido y tanta cosa alrededor y no nos damos cuenta que de alguna manera todas estamos cautivas. Estamos ahí a medio tallar y que el artista está preparado con el cincel para terminar lo que empezó en nuestra vida. Pero nosotras estamos tan confundidas, corriendo detrás de lo que tenemos que terminar, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que limpiar, lo que tenemos que acomodar, lo que está, no digo que esté mal, limpien, pero lo que quiero decir es que nuestra vida no puede ser ni pasar por eso. Tiene que haber un momento en nuestro día. ¿Cuál es tu momento? Porque todas decimos, sí, cuando empiece el año, este año me voy a proponer escuchar el corazón de Dios, caminar al ritmo del latido del corazón de Dios. ¿Cómo será? Vengan a mí, fue uno de los versículos que nos dieron las chicas, todas las que están trabajadas, cansadas, yo las haré descansar. ¿Será un ritmo apurado el de Dios? ¿Será un ritmo perturbado, confuso? ¿Será un ritmo ansioso, miedoso? ¿O será un ritmo de paz? Un ritmo de seguridad, un ritmo de quietud en Él, un ritmo de adentro hacia afuera, esa paz que se experimenta de adentro hacia afuera. ¿Cómo lo logro? Es tan sencillo y a la vez tan difícil como detener la marcha. Miren, a Dallas Willard, uno de los mayores teólogos de este siglo, él falleció, pero vivió en el 20 y el 21, parte, ¿no? Entonces, él, un hombre que ha escrito, es una persona que realmente ha profundizado en las escrituras, y a él se le preguntó una vez, por favor, danos el secreto para tener una vida cristiana, una vida con Dios fructífera. Y entonces él dijo, anda más lento. Y entonces el periodista lo quedó mirando y le dice, no, sí, pero ¿qué más? Anda más lento. Es que él dice que estar apuradas es una cuestión de nuestra alma. Es una falta de confianza en aquel que diseñó nuestra vida y que ha diseñado nuestros pasos. Y es
es la falta de confianza en alguien que nos guía. Y es correr nosotras más rápido que Dios muchas veces en nuestra vida. Y yo creo que Dios a veces nos ve y dice, pero ya se fue 3 meses para adelante, ya está preocupada por cosas que van a pasar 3 meses. Y el Señor es un Dios del yo soy, del presente. Él camina hoy con nosotras y dice, todo lo que necesites hoy, yo te lo voy a dar. Puedes confiar en eso, baste a cada día su propio afán, no hace falta que corras tanto tiempo para adelante, yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, estas mujeres, que a veces estamos cautivas y que estamos en este viaje, yo pensaba, ¿qué puede quedar cerrando este hermoso tiempo que hemos compartido juntas? Y entonces yo quería compartirles lo que otros viajeros me enseñaron a mí, otra gente de otro aliento para el viaje. El Salmo 121, si ustedes me acompañan, comenzamos esta sesión hablando del Salmo 23, vamos a terminar la sesión hablando del Salmo 121. Este salmo lo voy a leer yo, de la Nueva Traducción Viviente. Escuchen lo que dice. Levanto la vista hacia las montañas. Antes de esto quiero decirles, Guille, ¿no está la mochila? ¿Dónde los habré dejado? Ahí está la mochila, mirá, fíjate. Por favor, Guille. Antes de esto quiero decirles, chicas, el pueblo de Israel cada año emprendía un viaje hacia Jerusalén. Cada año emprendía un viaje hacia Jerusalén. El viaje que ellos hacían donde estaba el templo, en Jerusalén estaba el templo, donde ellos se reunían, el viaje era de varios días, no duraba un día, no hacían unas horas, el viaje duraba muchos días. Entonces, ellos cuando iban en este ascenso, el lugar era una montaña, el templo estaba arriba, Jerusalén estaba en altura, y entonces ellos tenían que ir en un camino de ascenso. Mientras iban ascendiendo, ellos iban cantando. Y entonces, entre las canciones que ellos cantaban, está el Salmo 121. Por eso cuando ustedes van a la Biblia y dice Salmo que cantaban los peregrinos cuando viajaban hacia Jerusalén, lo hacían por esto. Mientras iban ascendiendo en la montaña, iban cantando este salmo. Bueno, entonces, dice la historia que este pueblo que iba en el ascenso tenía 3 miedos. 3 miedos fundamentales que siempre de alguna manera aparecían en medio del viaje. El primer miedo que ellos tenían era que, como era un camino, nosotros en Mendoza lo conocemos bien a esto, era un camino que tenía precipicios. No era todo llano, plano. Ustedes acá en general tienen planicies, pero nosotros tenemos estos caracoles que mientras vas ascendiendo en la montaña. Entonces, ellos lo que temían era que si ellos resbalaban, se tropezaban con una piedra o resbalaban, ellos podían caer al vacío y morir. Entonces, ese era uno de los miedos mientras viajaban. Otro de los miedos que tenían los viajeros era al sol abrasador del día, porque el viaje duraba muchos días y es un clima desértico, y entonces el sol era muy fuerte y a veces era tanta la fatiga del viaje que terminaban exhaustos y terminaban morir por el sol tan fuerte. Y el último miedo que tenían era a la noche más profunda. De esto surgió, dice que hubieron algunas personas que era tanta la oscuridad, tan largo el viaje y tan profunda la noche y la desesperación, que algunos hasta perdían la razón. Entonces, de ahí surgió el término lunáticos. Entonces habían 3 miedos, ¿no? Era el miedo al sol, a la noche, y era el miedo a tropezar y caer. Por eso, fíjense ahora, en ese contexto que les acabo de dar, el Salmo 121. ¿Y qué es lo que Dios le dice y cantaban estos peregrinos?
Levanto la vista hacia las montañas. Tengo los lentes. Gracias. Gracias, amores de mi corazón, y gracias, vida. Bueno, decía, miren. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? ¿Saben por qué hace esta pregunta? ¿Por qué hacen estas preguntas el salmista? Porque para el pueblo pagano, para el pueblo que no amaba a Dios, ellos tenían los dioses, ahí estaban, en las alturas. Entonces, lo que se pregunta a él es, ¿de dónde va a venir mi ayuda? ¿Va a venir de estos dioses que no se parecen a mi Dios, a mi Señor, al Dios que creó los cielos y la tierra? ¿Ven? Entonces está bueno que nos hagamos esta pregunta mientras viajamos en esta vida. ¿De dónde va a venir tu ayuda? ¿De dónde viene tu ayuda? ¿Viene del bolsillo que está llenito? ¿Viene de la política o del gobierno, qué sé yo? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Es una buena pregunta. Y entonces lo que ellos contestan aquí es, mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. ¿Ven el primer miedo? Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Acaban los otros dos miedos que tenían. Y el Señor dice, pará, no tengas miedo, no vas a tropezar, yo te cuido. No tengas miedo, el sol no te va a hacer daño en el día. Yo estoy con vos, y en la noche yo también voy a estar contigo. Y finalmente el Salmo termina diciendo, el Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Si algo quisiera que se quedara en nuestro corazón como peregrinas, que sea este aliento para el viaje. No vamos a tropezar. Nuestra vida está en las manos del dueño de todo, del universo, del que sostiene a las estrellas, a las que llama por su nombre. Chicas, nuestra vida está en las manos de Dios. Y la Biblia dice que estamos esculpidas en esas manos. Nuestro nombre está ahí, estamos seguras. ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes sentir que estás en las manos de Dios? Y que nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de tu Padre. Y que no hay sol, no hay fatiga que pueda con vos porque el Señor te cuida. Y no hay oscuridad que pueda con tu esperanza. Porque la luz que vino a este mundo, que alumbra a todo hombre, puede más que cualquier tiniebla. La tiniebla no prevalecerá. No hay tiniebla que pueda con la luz que es el Señor Jesucristo en nuestra vida. Y yo quisiera cerrar con un testimonio de un viaje, de una parte del viaje. Una parte del viaje que a veces se vuelve noche, como tal vez ha sido tu viaje. Y yo quiero compartirte solamente esta parte de nuestro viaje. Era enero, el 10 de enero del año 2010, estoy bien en la fecha, sí. Y cayó en Luján de Cuyo una tormenta como hacía muchísimo tiempo no caía. Hacía 50 años que no caía. Pleno verano, granizo, bueno, imagínense, fue tremendo, las calles estaban inundadas. Nosotros vivimos pegados a la montaña, así que todo lo que venía de la montaña arrastraba e inundaba las calles, así que era todo barro. La tormenta pasó, empezó a calmarse, era alrededor de las 20 horas, verano, y entonces llaman por teléfono a mi casa porque la iglesia, donde está el edificio de la iglesia, se había inundado. Entonces mi esposo sale con mi hijo mayor a ver qué pasaba allí. Y nosotros nos quedamos en casa, Guille, mi hija mayor, Jerry, que en ese momento tenía 11 años, y yo estábamos ahí. Y entonces las chicas salen al jardín
y ven un gorrioncito que estaba ahí como congeladito debajo de un granizo, Jerry y Guillermina, que tenía 4 añitos recién cumplidos, la Guille que está acá. Y entonces sale, y la Guille siempre ha sido así de los animales y qué sé yo, entonces lo agarran el gorrioncito y lo traían adentro y lo ponían en la cocina, ahí en la hornalla, a ver si revivía, si aleteaba, y lo sacaban y volvían a entrar y lo volvían a calentar a ver si aleteaba. Y en un momento el pajarito empieza a aletear, a moverse. Entonces las chicas salen afuera y ustedes saben que las que conocen Mendoza, nosotros tenemos un sistema de riego que se llama sequías y que son profundas, más o menos a esta altura, ¿sí? Entonces era tanta el agua que caía, era como un río, que no se distinguía vereda, acequia, calle, era todo una agua que corría. Entonces las chicas salen y el pajarito empieza a moverse y Guille, medio en el susto y entre que lo quería largar que volara, hace esto y entonces no sabía dónde terminaba, no se veía dónde terminaba la acequia, la vereda y la acequia, y cae y la arrastra el agua por debajo de los puentes. Entonces mi hija, que tenía 11 años, me dice, me grita, yo estaba dentro de la casa, me grita, mamá, Guille se cayó. Y entonces yo salgo corriendo porque pensé que se había caído ahí en el jardín. Y yo nunca voy a olvidar ese momento cuando yo salgo y veo, el cielo era un color plomo, gris plomo, y el agua que corría era prácticamente marrón oscuro, y no había absolutamente nadie en la calle. Y entonces mi hija me grita y me dice, mamá, Guille se cayó a la acequia. Y yo ahí entendí lo que pasaba. Y Guille no estaba, y no había nadie, y entonces yo empecé a gritar y a pedir auxilio, y salieron mis vecinos, y llamaron a los bomberos, y llamaron a la policía, y empezó a llegar gente y más gente, y ya empezó a anochecer. Y obviamente llamamos a mi esposo, que vino de donde estaba, como pudo, porque las calles estaban inundadas, fue como muy terrible esa tormenta. Y entonces los bomberos, mi esposo, sus hermanos, la policía, todos iban calles abajo, destapando alcantarillas, tratando de encontrarla a Guille en algún lugar, y el tiempo pasaba y no la encontraban, y no la encontraban. Y se hizo oscuro, o sea, se hizo de noche, y ya habían como 200 personas y eran sirenas ahí en la puerta de nuestra casa. Y entonces en eso baja de la montaña un hombre que iba para otro lugar, pero él dijo que algo le dijo que bajara por esta calle, y baja por la avenida donde nosotros vivíamos y detiene el auto cuando ve tanta gente amontonada, y entonces pregunta, ¿qué pasó? Y entonces le dijeron, no, es que una nena se cayó a la acequia y no la encuentran. Y entonces él dice que él escuchó una voz que le dijo, la nena está en tal lugar. Y entonces, miren, ya la policía iba 10 cuadras para abajo más, destapando, tratando de encontrarla. Tanta gente buscándola a Guille, y yo arrodillada en medio del agua pidiendo un milagro, porque yo lo que yo sabía, ¿saben qué, chicas? Era que solo un milagro, porque tanto Jerry como yo, mi otra hija, sabíamos cuánto tiempo hacía que Guille estaba bajo el agua. Éramos las únicas que sabíamos cuánto tiempo había pasado, y yo les puedo asegurar que no fueron ni 10, ni 20, ni 30 minutos, fue mucho más tiempo. Entonces este hombre dice que él sintió que le dijo, está ahí. ¿Saben cómo se llama este señor? Se llama Jesús. No, se llama Jesús, pero es real lo que es Jesús Pedernera. Y entonces él se va a la acequia, y el agua lo arrastraba a él también, pero él
se apoyó su mentón y tocó el piecito de Guille, que había quedado atascada entre basuras y ramas abajo de un puente. Bueno, y otro paréntesis que hago, este señor está un poquito borrachito, sinceramente. Lo que yo quiero decir es que cuando Dios quiere usar a alguien, Dios usa a alguien, ¿eh? No tiene el concepto que nosotros tenemos. Y entonces sacan a Guille de allí los bomberos y la ponen como pueden arriba de un puente. Y yo cuando vi cómo la sacaron a Guille era una bolita directamente de color entre violeta, gris, toda hinchada. Y entonces le empiezan a hacer los bomberos los masajes para resucitarla. Y pasaba esto, chicas, era tanto el esfuerzo que hacían, no sé si alguna ha hecho este tipo de masaje o ha visto, pero es tanto el esfuerzo que salía un bombero, venía el otro, salía el otro, venía el otro, salía el otro, venía el otro, y Guille no reaccionaba. De tal manera que en un momento mi esposo le dice a los bomberos: dejen, muchachos, dénmela, entréguenmela así como está, me la llevo a casa así como está. Había una doctora, una médica en ese lugar que le toma el pulso a Guille y tenía pero apenas un pulso, y ella dijo: tiene apenas pulso, pero sigan haciendo los masajes. Y los bomberos siguieron y seguían ahí. En un momento Guille reacciona, vomita, la ponen de costadito e inmediatamente, saltando todo protocolo que los bomberos no pueden hacer, la suben al camión y la llevan al primer sanatorio ahí, cerca de casa, donde nosotros obviamente vamos atrás y la llevan a la terapia de ese lugar, y la doctora intenta, ¿qué cosa? Sacarle un poco de líquido de los pulmones. No sé si ustedes han escuchado, yo tengo grabadas cosas en mi oído que no se me van a borrar, yo lo sé, que es el ruido del ronquido de alguien cuando intenta respirar pero no puede porque sus pulmones tienen agua. Ese ronquido era el que yo escuchaba. Y vieron como en las películas cuando las otras enfermeras le secan la frente a la doctora porque transpiraba de lo que hacía masajes para Guille, para que pudiera expulsar un poco de agua, de líquido. Inmediatamente la suben a una ambulancia y la llevan al hospital de alta complejidad que está en el centro de Mendoza. Y entonces iba la ambulancia de adelante con Guille y los médicos, y en la ambulancia de atrás iba Marce, mi esposo, escuchando el informe que le daba el médico que la iba a recibir, o sea, que le pedía el médico que la iba a recibir a los que iban con Guille. Y Marce escuchaba y decía el estado de la niña que iba a llegar. Era un operativo policial, iban abriendo los policías camino en los accesos. Salimos en el diario por todo esto, y entonces iban abriendo camino y decían cómo va a ingresar la niña, cómo ingresa, y el médico le iba diciendo paro cardiorrespiratorio, convulsión, está convulsionando. Todo eso escuchaba, que era el pronóstico. Yo iba atrás y entonces llegamos al hospital y nos bajamos, y tal cual las películas, la ponen en una camilla, la empiezan a llevar por un pasillo largo, y yo me acuerdo que el médico, íbamos corriendo por el pasillo, y él a mí me decía, yo iba al lado de la cabecita de Guille, y él a mí me decía, háblele señora, háblele señora, háblele. Me acuerdo que el médico me decía eso. Y saben que yo ahí entendí la palabra de Dios cuando dice que hay poder de vida o muerte en nuestra palabra. Y a veces como madres, chicas, ojalá nunca tengamos que llegar a momentos tan extremos para entender esta verdad de Dios, pero a veces dejamos de hablar vida sobre nuestros hijos. A veces hablamos cosas tan quejas, cosas que no tienen que ver con lo que Dios quiere para ellos. Y yo aprendí lo que es hablar vida, porque
Yo obviamente que le decía a Guille, Guille, te amamos, Guille, vamos a ir de vacaciones, Guille, todas cosas hermosas que ya teníamos planeado y soñábamos como familia antes de que pasara eso. Entonces, la ingresan a terapia y nos llama el médico que nos recibe ahí y dijo, nos llama a mi esposo, a mí, dijo, bueno, miren, van a pasar 12 horas críticas. Si ella sobrevive, o sea, si vive a estas 12 horas, yo lo que les pido es que se preparen, porque por el tiempo que su cerebro ha estado debajo del agua, cuando ella despierte, si despierta, nos aclaraba todo el tiempo esto, si despierta, ustedes no van a recibir ni van a ver a la misma nena que vieron la última vez, porque sus signos, o sea, su parte vital, sus órganos vitales, han estado mucho tiempo sin oxígeno. Y bueno, y nosotros ahí experimentamos con Marce lo que es este ascenso de que a veces la oscuridad te haga perder la razón por tanta oscuridad. Nosotros vivimos esa noche oscura del alma, porque ahí estaba la ventana de terapia, la puerta, y nosotros estábamos acá, y no era que estábamos orando, chicas, no estábamos sentados así, bueno, ora vos, ora yo. Estábamos tirados, literalmente en el piso de esa terapia, de esa puerta, durante toda la noche, orando a Dios, de las maneras que sabía y de las que no sabía. Perdonen, porque ahí muchas de las cosas que yo tenía escritas en papel, vieron esas cosas que nosotros decimos, sí, perfecto en el papel, se me rompieron. Porque era tanta la desesperación que yo decía, Señor, ¿qué te tengo que decir? ¿En qué palabras? ¿Cómo es? Para que vos intervengas. Es, bueno, una desesperación que va más allá de una palabra que yo pueda explicar, pero esa noche, que fue tan tremenda, conocimos que no hay otra manera, no hay otra manera. Yo no conozco otra manera, perdonen. No conozco otra manera de transitar los valles que no sea de la mano de Dios. No conozco otra manera. Yo no sé cómo podría haber pasado por ese valle si mi Dios no hubiera estado con nosotros. Entonces, por eso, hoy sé que algunas de las que están acá tal vez tomaron una decisión para siempre de invitar al Señor Jesús a que sea su compañero de viaje. Nunca en la vida te vas a arrepentir de haber tomado esta decisión, porque es imposible pasar ciertos valles si no es de la mano de Dios. Ningún valle, ninguna situación, pero hay algunas que no es posible. Era alrededor de las 8:30 de la mañana y abre una ventanita, me acuerdo la doctora de terapia, y me dice, acá hay una nena que llama a su mamá. Y entonces me levanto, voy ahí donde estaba Guille, que Guille, así como la ve, con esos ojitos que tiene, estaba mirando el techo así con cuello ortopédico, conectada, por todos lados estaba conectada, del pulmón le drenaban palos, tierra, bichitos, todo eso. Yo veía de la bolsita lo que le drenaba y eran bichos, palitos, todo, barro, o sea, tierra, agua oscura. Y entonces habían 3 médicos, 2 enfermeros, y arriba, ella tenía puesto un cartel arriba de la cama, y el cartel decía, casi muerta. Casi. Y yo, casi ahogada. Y yo pensé, y pienso ahora, ¿no? Por la gracia de Dios, quiero decirte algo. Muchas cosas tal vez el enemigo quiso usar para terminar con el propósito de Dios en tu vida. Y hoy quiero decirte casi, pero no. No lo logró, no lo va a lograr, porque no va a permitir que el que te cuida, que vos tropieces, o que la noche se haga demasiado oscura para vos. Cuando estamos tomados de la mano de Dios, estamos seguras en Él. Y entonces, los médicos decían, Guille, evidentemente Dios existe, porque si no vos no estarías acá. Eso decían los médicos. Y empezaron una semana entre terapia intensiva y terapia intermedia de hacerle todos los estudios habidos y por haber. Es un gran hospital que nosotros tenemos en Mendoza, el NOTI, y
y entonces la teníamos que tener despierta toda la noche y le hacían estudios a su cerebro, la teníamos que tener dormida y le hacían estudios a sus neuronas, y le hacían masajes, que ella bonita sufría tanto por sus masajes, porque tenía todo muy lleno de líquido, y le hacían estudios y estudios, y íbamos a buscar resultados sin secuelas. Otro resultado, sin secuela. Otro resultado, sin secuela. Nunca tuvo una línea de fiebre. Los médicos no podían entender cómo semejante cosa tenían los pulmones, y nunca tuvo una línea de fiebre. Salió a la semana caminando de la mano con nosotros, y bueno, y hoy está acá. Acá está la niña. Hay veces en que Dios dice sí de una manera extraordinaria, como nos tocó, y hay veces que Dios dice no también, que también me ha tocado, pero será para otra charla. Lo que sí sé es que en los sí, en los no, en los todavía no y en el ahora sí de Dios, hay algo que nunca cambia, y es de quién voy tomada de la mano. Miren, la pregunta no es cómo, la pregunta no es cuándo, la pregunta no es dónde, la pregunta es con quién. La pregunta es con quién voy. Y que si en tu corazón vos podés responder, yo voy con Dios, voy de su mano y Él es mi compañero de viaje, entonces, chicas, yo sé que más tarde, más temprano, acá o en la gloria, nosotras vamos a ver resueltas todas nuestras preguntas, secas nuestras lágrimas y abiertos todos los caminos que anhelamos para nuestra vida. Que el Señor las bendiga a todas. Gracias por su tiempo, gracias por su atención, y para mí ha sido un honor compartir este retiro con ustedes. El Señor les bendiga. Gracias, Fabi. Nos dejaste así con el...